Tardes a todos. Buenas tardes. ¿Si me escuchan, José Octavio? ¿Ya me escuchan todos? Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón por las molestias, por el retraso. Tenemos aquí un problema tecnológico derivado de la lluvia. La falta de energía eléctrica provoca la falta de la red. Pero bueno, ya estamos retomando el tema. Agradecemos a todos su paciencia. Es un placer estar el día de hoy con ustedes. Antes que de iniciar la plática, agradezco a nuestro amigo José Octavio Rodríguez Alguero y al equipo de Ecoturismor por la invitación para compartir con ustedes el tema de buenas prácticas de turismo responsable en avistamiento de luciérnagas. Nuestro amigo José Octavio nos pidió que habláramos de este tema debido a que muchos de los guías de turistas o prestadores de servicios con los que él tiene contacto, pues están incursionando en el tema del avistamiento de luciérnagas, a lo que ellos llaman en los sitios de apreciación de luciérnagas. Entonces, si ustedes me permiten, iniciaremos la plática con lo siguiente. A manera de preámbulo, pues vamos a describir algunos principios básicos sobre el tema que hoy trataremos. Primeramente, comentaré que existen diversas definiciones del término buenas prácticas. Eh, no todos y no todas estas definiciones se encuentran estandarizadas. En principio, dicho concepto tiene como origen el ámbito empresarial y ha conseguido extenderse y aplicarse en el contexto, en diversos contextos. Es decir, tenemos buenas prácticas en turismo, en ecoturismo, buenas prácticas empresariales, buenas prácticas en laboratorios, en fin, hay una serie de buenas prácticas en todo tipo. La pregunta es de dónde surge esta concepción. Por ejemplo, aquí les vamos a mostrar una definición que maneja la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, que nos indica que las buenas prácticas son equiparables al término anglosajón, best practices, y al francés bonne pratique, con lo que se hace referencia a algo que funciona y que ha obtenido los resultados esperados. Pero exactamente, ¿qué significa esto? Bueno, pondremos dos definiciones. Ustedes observan un gráfico en la parte superior, perdón, en la parte inferior izquierda, donde nos habla de las buenas prácticas que están referidas con la innovación y con la actividad innovadora. Entonces, la primera definición nos dice que las buenas prácticas son una manera de actuar que ofrece resultados concluyentes y que su puesta en práctica puede mostrar una innovación respecto a lo que se hace hasta el momento. Es decir, que nos va a decir que si lo estamos haciendo bien. Es como un alto en el camino que nos va a permitir conocernos y mejorar en nuestros procesos. La innovación que permite mejorar el presente y por tanto eso puede ser un modelo o norma de un determinado sistema. Esto es que las buenas prácticas nos permiten tenerlas de ejemplo para poder crear normas, ya sea voluntarias, oficiales o para hacer reglamentos o procedimientos cuando hablamos de buenas prácticas dentro de la empresa en diversos tipos de su administración. Para el caso del turismo y en específico del turismo de naturaleza, pues como ustedes observarán, existen diversas normas o certificados voluntarios. Son sellos o son certificados orientados al posicionamiento de las empresas y los destinos, no solamente de la empresa como tal, como una unidad. Hay que recordar que el turismo es un tema de correlación y que un producto turístico está conformado de diversos componentes. Entonces los va a ver a nivel empresa o a nivel prestador de servicios o como le quieran ustedes llamar, hasta el nivel macro que es el destino y país.
Bueno, para el tema que nos concierne y como ustedes están inmersos en el tema del turismo de naturaleza, pues aquí presento dos láminas muy rápidas donde podemos nosotros eh, observar que el tema del turismo de naturaleza. ¿Por qué lo pongo? Porque es muy importante. Al día de hoy existen muchas confusiones. Hay autores en todo el mundo que tienen una percepción diferente al turismo de naturaleza. Eso causa confusión en muchas personas. Por ejemplo, el turismo en áreas naturales o basadas en la naturaleza la señalan como ecoturismo y para ello y para muchos autores, investigadores, el ecoturismo es conservación. Para otros es la comunidad, es decir, las localidades son las bases del turismo de naturaleza. Y para otros, la naturaleza es la aventura. Por ello hay definiciones homogenizadas. En este caso, para los objetivos de esta plática, pues tenemos una definición propia que dice lo siguiente: el turismo de naturaleza es el viaje que tiene como fin el contacto con la naturaleza y obedece al interés del visitante por una o varias de las siguientes motivaciones: apreciar los recursos naturales, promover la educación ambiental, la práctica de actividades deportivas y recreativas de manera responsable, así como la interacción con las comunidades. ¿Por qué utilizamos esta definición? Mire, desafortunadamente, la última definición oficial que se tiene de la Secretaría de Turismo tiene más de 22 años. Entonces, pues esa es una definición que se tendría que analizar nuevamente para los fines que hoy se persiguen este tipo de turismo. Pero sí seguimos utilizando los tres grandes apartados en el cual la Secretaría de Turismo define 39 actividades: 12 de ecoturismo, 8 de turismo rural, 19 de turismo de aventura. Estas nada más las vamos a referenciar para el preámbulo de nuestra plática, que son las luciérnagas. Bueno, ¿qué son las luciérnagas? Pues las luciérnagas son un insecto. Son un organismo bioluminiscente. ¿Qué son este tipo de organismos? Bueno, pues son a los que refieren como emisores de luz que están distribuidos en la naturaleza y que conforme investigadores como Mehem nos dicen que son de dos grandes clasificaciones: las terrestres como las luciérnagas y las de agua dulce y marina, que pueden ser bacterias, hongos, peces, insectos, camarones, calamares. Como ustedes observan en los dibujos, bueno, pues en últimos días han pasado videos en los cuales, debido a la no afluencia de personas en los hábitats, hemos encontrado que se dan este tipo de fenómenos, que es una cosa muy interesante. Esos son los organismos bioluminiscentes, de los cuales pertenece la luciérnaga. ¿Cuál es la peculiaridad de las luciérnagas? Bueno, pues lo manejan como un insecto, le llaman coleóptero de los lampíridos, pero los nombres científicos de los cuales parten diversas clasificaciones del insecto en muchas partes y regiones de este país o del mundo. Los investigadores Hernández y Molina hace algunos años hicieron una clasificación de los nombres de luciérnagas en los países de España, Colombia, Puerto Rico y México, y descubrieron 190 tipos de nombres o denominaciones. Ellos señalan que los nombres se basan en mitos y leyendas. Por ejemplo, manejan 5 grandes apartados. El primero es las metáforas de luz. Le llaman lucero, linterna, candelilla, lumbrera, etcétera. Los nombres descriptivos: bicho de luz, gusano de luz, cuco de luz, sapo de luz. En este país o en los países de habla hispana tienen muchas acepciones como las que ustedes observan. También tienen nombres basados en creencias populares. Vemos algunos como el fuego fauto, cuco de Dios, manito en pena, y lo relacionan con algunas figuras que vamos a alcanzar a ver, ¿no? Con temas de divinidades o extrasensoriales. Metáfora de la flora, nos hablan de flores, manzana, lagaña de perro, nombres medio raros para muchos. Y también con el tema de préstamos: cocuyo,
Tuco, Copeche, etcétera. Y por ejemplo, el logo de las casas de empeño, pues es este que se refiere a este, que son los cocuyos. Eso es algo muy interesante en el tema de las luciérnagas. Para aquellos guías de turistas o para aquellos prestadores de servicios del área donde Ecoturismo tiene su influencia, que es el estado de Michoacán, Tlalpujagua, localidades como el Llanito, pues ese es un tema muy interesante que puede servirles para transmitirlos al turista. El tema de la animación en el tema turístico, pues es muy importante. Le sirve para un preámbulo en lo que es todo la explicación que le van a dar al turista, qué es lo que van a visitar, qué es lo que van a apreciar y la importancia de todos ellos. Bueno, en México se utilizan 17 nombres. Y bueno, y vienen desde aquellos que despiden luz, instrumentos para alumbrar, y vamos a encontrar nombres muy conocidos por ustedes y otros son alguna vez posiblemente no los escucharon, pero para la gente de Michoacán hay un nombre eh, purépecha que se llama chupiro, que es el que manejan. Desafortunadamente no encontramos, y en esta relatoría de nombres de Hernández y Molina, no encontramos nombres náhuatl para la luciérnaga, es decir, que no prevaleció a lo largo del tiempo estos nombres, le llaman Ictepetl, que no lo encontramos. Esto es algo que pues le servirá a todos nuestros amigos guías, como los venimos observando. Hay algunos del estado de Tlaxcala, como Gustavo Paredes, que trabaja con nuestros amigos de Otli, que es una de las empresas que maneja el avistamiento de luciérnagas o la observación de luciérnagas en Tlaxcala. Le mandamos un saludo. Y ustedes pueden observar en esta lámina, pues, toda la diversidad de las regiones de nuestro país. No se alcanza a apreciar, pero esperemos poderles mandar la presentación completa para que la tenga Ecoturismo y se las presente. Entonces, como observan, pues es diversa los sitios, son diversos los sitios donde se conoce este bicho. Bueno, ahora, ¿cuál es la importancia de este insecto? Bueno, pues como lo señalaban, ha sido parte de los mitos, de las leyendas. Aquí me dicen, por ejemplo, nuestra amiga Karen, que si vamos a hablar de más de Michoacán, bueno, aquí vamos a hablar del tema maya. Tiene razón, o sea, no tenemos que enfocar un tema, ¿no? A un lugar, a un sitio. Por ejemplo, el cocay es una leyenda maya de nuestra región, es el famoso cocuyo. Tenemos otros, digamos que japoneses, tenemos otros sudamericanos, por ejemplo, la estrella y la luciérnaga, eh, la, la víbora y la luciérnaga, pues hay una serie de literatura y que podemos encontrar en todo el mundo sobre la mitología de estas luciérnagas. Bueno, como producto turístico. Bueno, empezamos a hablar del tema de buenas prácticas. ¿Por qué se inicia un trabajo o por qué tenemos estos datos? Surgen de un problema y de una necesidad. Tenemos el tema de las luciérnagas de Tlaxcala, de Nanacamilpa, Capulalpan. Por solicitud y el interés de autoridades locales hace algunos años, pues diversas investigaciones empezaron a tratar de analizar el fenómeno. Sin embargo, lo hacían sin una perspectiva turística. Y entonces es muy difícil hacer que conviva el tema académico con el tema turístico y el tema económico con la conservación. Es una circunstancia medio compleja en este sentido. Bueno, por ello se hizo un diagnóstico sobre las prácticas que se realizaban o las buenas prácticas que se realizaban en todo el mundo con actividades relacionadas a las luciérnagas. Y lo que se hizo fue analizar diversas localidades y los operadores y la forma en que ellos comercializaban la observación de luciérnagas. En Tlaxcala le llaman el avistamiento, ¿no? Por ejemplo, de estos ejemplos internacionales, de prácticas internacionales, se encontraron cosas muy interesantes que podían ser replicables como buena práctica. La primera era el control de flujos vehiculares y de visitantes. El segundo era que los productos estaban orientados a la educación e investigación ambiental. Y el tercero era
la conservación de la especie a través de la incubación artificial de luciérnagas. El primer caso que les vamos a mostrar, que yo les señalaba de ejemplo internacional, es un parque patrimonio de la unidad, patrimonio de la humanidad, perdón, que es las grandes montañas humeantes de los Estados Unidos. Ahí se identificaron dos tipos de prácticas que son muy buenas para quien se dedica al avistamiento de luciérnagas. En este Parque Nacional Patrimonio de la Humanidad, lo interesante es que hay un acceso vehicular limitado. Y esto se hace o se realiza a través de un pase de estacionamiento distribuido a través de una rifa o lotería. Es decir, se les da un pase de estacionamiento para ver qué día pueden ir, para evitar las altas concentraciones de visitantes, es decir, para evitar la congestión turística. Y también el transporte a través de un transbordador, es decir, eh, la gente se coloca en un sitio específico donde es trasladada en un transporte especial turístico hasta un sitio determinado en el cual pues evita que los vehículos ingresen a la zona natural o al hábitat de la luciérnaga. Ahí hay otro tipo de práctica. Al llegar al sitio hay paraderos, hay rutas, hay diversas rutas para distribuir a la gente. Ahí, conforme a la edad que se tiene y su condición física, se les ubica en un lugar cercano a los paraderos. No se les hace caminar y, y en la medida de lo posible se evita hacer senderismo, es decir, ingresar al hábitat de la luciérnaga. La ventaja de este parque es que tiene los ingresos y sus caminos rurales donde solamente está delimitado la zona donde se puede hacer la observación de la luciérnaga. Aquí me hacen una pregunta que se podría tener la presentación. Claro, se la vamos a proporcionar a nuestros amigos de Ecoturismor y con gusto la podrán tener. Cualquier cosa, también tenemos un estudio completo, servidor elaboró un completo estudio sobre las luciérnagas en el país y un plan de gestión turística que les voy a mostrar en unos minutos. Bueno, ¿qué está pasando con el tema del confinamiento? Bueno, debido al tema del confinamiento, debido a la buena práctica que ellos tienen, a la concientización turística y, y a todo lo que es la cooperación, pero ya no me quiero meter en temas políticos, ellos tienen otro tipo de industria y otro tipo de apoyos, podemos decir que, bueno, ellos tuvieron la oportunidad de cancelar la temporada 2020 de verano. Entonces, este año ellos, como una medida cautelar, pues están cancelando esta temporada. Tenemos otro caso, que es el Festival de la Luciérnaga en Pensilvania. Ese es otro tipo de forma de comercializarla, es decir, está orientado a la educación ambiental. La otra práctica es que es administrado al 100% por voluntarios, es sin fines de lucro. Y todos los ingresos que se destinan se van al apoyo a la investigación ambiental. Es decir, eh, es algo, digamos que, diferente. Perdón, hubo un corte. Como les señalaba, este festival de las luciérnagas de Pensilvania, su orientación es ambiental, netamente ambiental. Empiezan con la interpretación ambiental, empiezan con la educación a los niños, jóvenes, adultos, sobre la importancia de los recursos naturales, la importancia de las luciérnagas, etcétera. Igualmente, este año, debido a las restricciones del COVID-19 y a la problemática que existe, también fue cancelado. Otros casos, por ejemplo, en Portugal, en Portugal le llaman pirilampos a las luciérnagas. Es otra acepción que se le da. Bueno, ahí en la localidad de Gai, Portugal, hay un parque biológico. En ese parque biológico se realiza un recorrido nocturno previo a una presentación en un auditorio, en el cual
se les muestra todo lo que se tiene que ver con la educación respecto a esta especie y su entorno. ¿Esto qué les permite? Les permite experimentar a todos los turistas, tanto la temperatura, los cambios de temperatura, es decir, pasan un lugar abierto, los enseñan previamente les señalan cómo tienen que experimentar los olores del campo, los sonidos de la noche, y ellos lo denominan aprender a ver en la oscuridad. Y dentro de estas actividades el paseo concluye con la observación astronómica. Aquí otra de las prácticas que se realiza en Portugal es que debido a la alta demanda, como sucede en muchos lugares, los paseos se reservan hasta con 3 meses de anticipación. Hay unos números exactos de capacidad que tienen ellos. Ellos manejan no la capacidad de carga, sino la metodología del límite de cambio aceptable. Y esto provoca otro tipo de práctica que ha sido muy buena y la gente respeta. Hay mucha conciencia en esto. En el caso de Portugal, hasta el momento no se han, digamos que, no han señalado si van a cancelar la temporada. Ellos están en un proceso ya de reactivación de la economía, no se sabe, no se tienen datos hasta el momento. El otro, que es muy interesante, la otra práctica de actividades que tienen que ver con el avistamiento de luciérnagas es en Japón. Ahí realizan festividades, realizan diversos festivales de diversos tipos. Si ustedes observan, en la imagen superior que están observando, identificarán dos tipos de figuras, son de papel, iluminadas con deidades de lo que representa o las leyendas propias de Japón. Es una actividad que se ha realizado, el avistamiento de luciérnagas o la observación de luciérnagas se ha practicado durante siglos, es parte de la cultura. Pero si ustedes observan, también tienen otro tipo de actividades, también masivas, pero no tienen nada que ver con el área natural donde se realiza el apareamiento de esta especie. ¿Qué es lo que sucede? Que los festivales los hacen en las localidades remotas como centros de concentración del visitante. Una vez que los concentran, los distribuyen a zonas, a diversas zonas con un número determinado de capacidad y no ingresan a las áreas naturales. También tienen unos sitios que le llaman plazoletas de observación. Es la forma de controlar el ingreso al hábitat. Y como les señalaba, la oferta no solamente lo hacen en los parques naturales, sino también los hacen en jardines botánicos, en hoteles, cuyos hoteleros sus jardines los han adaptado especialmente para la temporada de luciérnagas y ofrecen servicios de comida, de cenas. Entonces, aquella persona que llega a cenar a cierta hora, antes de que se meta el sol, por así decirlo, que se oculte el sol, ellos ya cenaron y hay un momento en ese lapso de tiempo en el cual las luces se apagan y se ve el espectáculo. Pero ¿qué sucede? Ahí es otra cosa muy interesante. Los prestadores de servicios realizan prácticas de conservación de las luciérnagas a través de la incubación artificial del insecto. Es decir, tienen incubadoras donde ellos, al pasar el tema de lo que es el apareamiento, ellos tienen un procedimiento con el cual hacen recolecta de los huevos de los insectos y los empiezan a incubar. Una vez que ya está lista para salir al hábitat el insecto, pues ya lo colocan en su sitio. Es un ciclo de reproducción y ellos han innovado en este tema. Como les señalaba, es una práctica tradicional que es parte de la cultura, el respeto. Y ellos separan la concentración tumultuosa en una localidad donde se va a concentrar el visitante a los sitios naturales. ¿Y cuál de las prácticas coincidentes vemos en Estados Unidos y Japón? Bueno, la primera coincidencia es que se evita
el flujo masivo de vehículos. ¿Por qué? Porque lo realizan a través de transportes especiales. Y la otra coincidencia es que ellos tienen determinados sitios donde saben cuántas personas van a mandar. Tienen límites máximos, ellos son los que distribuyen. Conforme a los boletos, a los tickets o como le quieren llamar, o los pases para observar a la luciérnaga. Y entonces esto evita la serie de tumultos en la localidad anexa o dentro de las áreas naturales donde está la especie. Bueno, ahora algo interesante. ¿Qué pasa al observar a la luciérnaga como producto nacional en el país? Bueno, lo que se observa es que en la mayoría de los casos la observación de luciérnagas es una actividad para mostrar al bicho como un espectáculo de luces nocturnas. Y entonces, esa actividad empezó en el año 2012 en Tlaxcala, en Anacamilpa. Posteriormente, pues ya se anexó en Calpulalpan. Tenemos otro tema en el cual vemos a la reserva de la biosfera que no tiene una problemática como los demás, ya que la observación de luciérnagas en esta zona es parte de una actividad y los flujos que llegan a la biosfera del cielo están controlados. Ese es otro tema, es simplemente no es el producto principal, por así decirlo, pero en esa zona, pues sí, se ve este bicho, este insecto, y se realiza una actividad complementaria. Caso diferente a Tepozotlán, a Mecameca y los más recientes que son nuestros amigos de Santa Riga Tlahuapán en Puebla y Tlalpujagua, Michoacán. Pero ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a una problemática. Estábamos hablando de buenas prácticas y entonces ahora vemos de problemática. ¿Por qué la necesidad de implementar buenas prácticas? Bueno, en esencia por lo siguiente, lo que se identifica y lo que se concluye es que lo que estamos observando, que es una actividad que se ha cuestionado a causa de esa visita nocturna en el hábitat de la luciérnaga durante la temporada de apareamiento, que en algunos lugares dura 52 días, en otros 60. Estamos observando que hay un turismo masivo y se identifica que muchos investigadores de dependencias especializadas en el tema ambiental describen que están rebasando la capacidad de los sitios, que se están teniendo insuficiencia de servicios, que están generando desechos orgánicos e inorgánicos, que están generando una contaminación lumínica y sonora, que están desplazando a las luciérnagas por el arribo incontrolado de visitantes. Y algo muy grave, algunos señalan que las luciérnagas en un futuro podrán estar en peligro de extinción, pero para toda esta problemática se necesita un plan que proponga estrategias de protección y manejo del turismo. La otra problemática es que se determina que la ausencia de un diagnóstico sobre cada localidad como destino turístico. Es decir, que las empresas comunitarias han trabajado como un ente individual, pero que les ha faltado el apoyo de otras instancias a nivel local y gubernamental, porque este es un todo. Ante el flujo de visitantes, en ocasiones se olvida que el turismo, como les señalaba, es un conjunto en el cual hay una interrelación entre partes. Por ejemplo, aquí hablamos de los componentes del producto. Estamos hablando del hospedaje, estamos hablando de los alimentos, estamos hablando de los guías, estamos hablando del área del sitio de observación, estamos hablando del transportista. Es un todo, estamos hablando de la autoridad que debe de gestionar el destino. ¿Qué sucede? Que no puede trabajar solo un prestador de servicio, necesita del apoyo de todos. Les vamos a mostrar el caso Nanacamilpa, Tlaxcala, que es el punto de partida y el sitio con mayor tiempo en la observación de luciérnagas. ¿Qué sucedió en Nanacamilpa? Bueno, pues parte de la problemática que se observó anteriormente también le corresponde en cierta proporción a esta localidad. Bueno,
¿Qué sucede? Nanacamilpa fue un sitio en el cual empezaron a hacer la observación de luciérnaga sin una asesoría previa, eh, y entonces hubo un boom, un boom en el sentido negativo de que empezó a llegar gente en gran cantidad, situación que empezó a desequilibrar todo, el entorno, a los propios prestadores de servicios, a su capacidad de atención. Sin embargo, eh, la necesidad de corregir, porque es bien cierto que el interés de todos es que convivan la conservación y el tema económico. Es decir, pueden convivir los dos siempre que se acaten reglas, que se creen buenas prácticas por parte de la empresa y que también las autoridades locales tengan buenas prácticas. Pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, se realizó un diagnóstico para Nanacamilpa en el cual se hizo un estudio de perfil y grado de satisfacción del visitante para determinar quién estaba llegando, qué estaba opinando de los temas, qué le interesaba. Se realizó un análisis que metodológicamente llaman Delphi, en el cual se entrevistó a líderes de opinión, se sacaron diversas conclusiones y se observaron todas aquellas acciones y buenas prácticas que podía implementar la localidad. Y en este caso, el diagnóstico y los lineamientos integraron temas que ese diagnóstico indicó que requerían atención. Y se formularon 8 lineamientos. Y bueno, aquí no se alcanza a apreciar en el esquema los 8 lineamientos, pero se los vamos a señalar muy rápido. Que son temas que pueden algunas localidades que están emergiendo en este tipo de actividad tomarlas en cuenta. Por ejemplo, la primera es el primer lineamiento que se propuso fue el fortalecimiento de capacidades locales. ¿A qué se refiere esto? A un marco relativo relacionado con el turismo. Y dentro de este marco normativo vamos a encontrar bandos municipales, encontramos lo que son reglamentos, lo que son, digamos, leyes locales. ¿Qué sucede? Que a través de estas recomendaciones, el día de hoy Nanacamilpa tiene prohibido el uso de desechables, de plásticos, dentro de la zona y en la propia ciudad. Hay varias circunstancias de la recolección de residuos sólidos, líquidos, y el otro punto dentro de esta recomendación de fortalecimiento de capacidades es que se recomiendo, valga la redundancia, crear una estructura administrativa local especializada en turismo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, porque hay un asistente, que hay un regidor que se dedica al turismo, pero es una sola persona, él solo contra el mundo y es imposible. En este caso, al identificar ese flujo tan importante de visitantes y ese tan importante número de empresarios y de personas que viven de esta actividad como son los guías de turistas, pues hay que hacer acciones para que todos mejoren, cooperen todos. También la otra recomendación es mejorar capacidades para medir la incidencia de la actividad turística, es decir, cuánta gente está arribando, quiénes son turistas, los perfiles, etcétera. Cosa que hasta hace unos años no se tenía y que derivado del diagnóstico que señalamos, pues obtenemos los datos. Y la otra, la unidad, crear un comité de gestión turística local como lo hacen en los pueblos mágicos. El segundo elemento fue la planificación territorial. Bueno, lo importante es delimitar lo que era el santuario, revisar los análisis de capacidad de carga existentes, adecuarlos, ajustarlos, en fin. En fin. También la necesidad de señalar y habilitar áreas que se utilizan para campamentos, porque fue otro tema que se encontró y que ya están corrigiendo. El siguiente fue determinar áreas para el turismo accesible, así como delimitar áreas para el ingreso de vehículos al bosque, es decir, prohibir el ingreso de vehículos al bosque. El tercero es el transporte público, es decir, adaptar el modelo que ya comentamos en el Parque Nacional Grandes Montañas Sumientes de Estados Unidos para que se tuviera un transporte público tipo tranvía, turibús, para evitar el ingreso de vehículos al bosque.
Cosa que están haciendo. Hay una persona, un amigo de aquí, de José Octavio, amigo del AMTAVE, Armando Vázquez de Oakley, que tiene innovó en su transporte tipo carretones. Es uno de los pioneros en este tema. Falta que los demás inicien esta buena práctica. El siguiente es establecer horarios de circulación para el ingreso de transporte, porque tenían una normativa que la normativa realmente pues decía a partir de tales horas no pueden circular, y era un caos, ¿no? La otra es diseñar paraderos señalita turística, determinar el costo estándar de servicios de transporte, posibilidad de incluir el costo de transporte en precio de ingreso, es decir, si tú ingresabas al sitio, pues te puedes subir en un transporte y regresar con ese mismo boleto. El siguiente es el ordenamiento y modernización de servicios turísticos. Bueno, aquí tiene que ver con la mejora de los servicios, y ya lo señalábamos que también las buenas prácticas se basan en normas oficiales. Aquí se propone el tema de la norma oficial 09 de turismo, la 011, la 07 y sellos distintivos de carácter voluntario de la sector. El lineamiento 5 se orienta en la infraestructura y equipamiento turístico. Aquí lo que se propuso es sugerir una elaboración de un plan de desarrollo de infraestructura y equipamiento turístico que integrara servicios básicos, caminos rurales, señalización turística, adecuación de senderos. Yo les señalaba, las buenas prácticas no solamente van con la empresa, van también con las autoridades locales y con sus administradores. Y entonces, como este fue un esfuerzo global que incluye al dueño de los predios donde se realiza la observación de luciérnagas, a los guías de turistas, a las autoridades de los municipios y a las autoridades de la Secretaría de Turismo del Estado. Tema que lo vieron con buenos ojos y que han estado trabajando en esto. No es fácil después de tantos años integrarse a buenas prácticas cuando no estaban acostumbradas a ellas. El punto número 6 es el marketing estratégico. Bueno, aquí son unos temas que competen al sitio, como son su registro de marca, el registro de empresas que comercializan el sitio, la localidad. Pues resulta que hasta hace poco pues no sabían quién llegaba y quién estaba vendiendo. Había quejas de que la gente local, los pobladores local, dueños de predios, rentaban los terrenos y llegaba gente de fuera y es la que se llevaba, digamos que el beneficio económico al estar vendiendo la observación de los ciérnagas, pero sin el menor cuidado del sitio natural. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado, y también a ellos se les incluye para el tema de las buenas prácticas que se deben de tener. Bueno, y otros temas como la inversión, el uso de tecnologías de la información y la investigación de mercado a través de nuevos estudios de perfil del visitante, porque el visitante es el que nos dice qué está pasando, si está de acuerdo en lo que está viendo, nos dice si los costos son los adecuados, si el sitio está muy bien, si está mal, qué le parece lo que está observando. Entonces son un termómetro para irnos midiendo si lo que está funcionando y lo que estamos aplicando vale la pena, o hay que regresarnos a corregir algo que pensamos que ya estaba solucionado. El lineamiento 7 fue la diversificación de la oferta turística. Pues aquí también un tema que era elaborar inventarios de flora, fauna, de atractivos culturales, poner en valor un complejo cultural que tenían para que se pudiera utilizar, como el tema de Gaiga en Portugal, capacitar empresarios locales, hacer acuerdos de colaboración con otras localidades turísticas del estado de Tlaxcala, porque resultaba que la gente nada más llegaba, tiraba su basura, se iba y se regresaba a otro sitio. Entonces hay que evitar este tipo de cosas para pues, colaborar para que se haga la derrama económica en los sitios cercanos y en la localidad donde se realiza la actividad. Y el siguiente era adaptar el modelo de Japón de la incubación artificial como un nuevo atractivo para un mercado especializado de turismo naturales. Y la última es otro elemento de seguimiento y evaluación a través de una matriz especial que le llaman marco lógico, pues identificar nuestros avances. Como tal, como les decía, es como un alto en el camino, se va evaluando, se va verificando si vamos bien, vamos mal, que nos hemos saturado, donde llevamos un avance y qué tenemos que hacer para corregir o para mejorar. Y finalmente, bueno, a los guías de turistas, a los prestadores de servicios que están incursionados en el tema de la observación de luciérnaga, vamos a hacer cuatro menciones, ¿no? Para que estén conscientes
y algo que debemos de transmitir al visitante y a nosotros mismos. Como observaron, los nombres comunes de las luciérnagas permiten identificar que este interés del hombre por la luciérnaga es ancestral, no es reciente, independientemente de que a otros niveles se esté comercializando y ha sido un boom. Observar luciérnagas ya tiene muchos años. En sus pueblos, sus abuelos les pueden contar historias, leyendas de este tipo de insecto. Y como les señalo, han llamado la atención por cientos de años, por fenómenos desconocidos, teminos, respetados por muchas culturas. Y bueno, algunos de ellos, de estas personas, los han convertido como símbolos positivos o negativos y que se han transmitido de generación en generación. La puesta en el mercado de las luciérnagas, como tal, lógicamente provoca grandes movilizaciones, no solamente aquí en nuestro país, sino en todo el mundo. Pero la visita debe ser controlada. Si no tenemos la intención de que este tipo de turismo conviva, o en este tipo de turismo conviva la conservación con el tema económico para mejorar las comunidades, pues tenemos un problema. Si ponderamos mayormente el tema económico, va a haber problemas que nunca vamos a poder solucionar. ¿Y qué provoca? Lo que ya habíamos señalado, que en un momento se pueda perder el atractivo por el cual van. Y entonces pues ya tenemos problemas con las inversiones que realizamos, con los trabajos de los cuales la gente está dependiendo. Y pues viene en declive el destino o su desaparición como un lugar atractivo para el visitante. Bueno, eso es todo en esta plática. Como les señalaba, pues si hay alguna pregunta adicional o si hay una duda, inquietud de un tema en específico sobre esto, pues no duden en preguntar y de manera individual su servidor les puede dar mayor información para lo que ustedes están buscando, por compartir esta presentación o compartir datos de algún punto de la misma más concreto o más explícito. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Y no sé, José Octavio, Verónica, que alguna pregunta que tuviesen. Hola. Bueno, aquí va una pregunta. Para esta temporada en México, ¿será prudente llevar a cabo o están preguntando si la temporada se hará en los primeros días de julio? Bueno, esa es una buena pregunta y es un tema muy complejo. Eso ya va a depender de las autoridades. Estamos hablando que cambian los picos de un día para otro y bueno, pues es complicado. Aquí preguntan si para la determinación de la capacidad de carga en el destino, ¿cuál es la mejor metodología que se puede aplicar para determinarla? Bueno, hay diversas metodologías. Una es la de capacidad de carga, en la que tiene que hacerse un estudio muy complejo, en el cual intervienen una serie de factores, digamos, en medición del terreno, de las pendientes, de las amplitudes, del tipo de terreno, de las condiciones, como les decía, geomorfológicas, en fin, y, y del uso. Es un poquito muy complejo y muy cara su elaboración. En otros sitios están utilizando la metodología del límite de cambio aceptable, que es cuánto podrá cambiar el sitio natural donde se está incursionando la actividad turística y su tiempo de regeneración en cuanto al tema de resiliencia. Pero sí es interesante, eso va a depender del sitio que vamos a analizar en cuanto a su capacidad de carga. Porque también hay circunstancias y otros temas como son la congestión turística. Sitios que se congestionan en áreas en sitios culturales, en localidades, en centros urbanos. Sí, es un tema que es muy específico que se puede manejar de manera individual, conociendo el sitio.
En el caso de Nanacamilpa es una cosa muy compleja, porque las dimensiones de los terrenos son muy grandes. Y los trabajos que han realizado pues, les ha costado demasiado tiempo. Pero lo tienen que revisar porque no es lo mismo una capacidad de carga para todo un año, que es lo que se revisa, y en Nanacamilpa, perdón, básicamente la gente va 52 días. Bueno, también nos pregunta nuestro amigo Leiva del Norte, en caso de llevarse a cabo la temporada de luciérnagas, ¿qué medidas sanitarias tendrían que llevar? Bueno, en primera instancia todo tendría que cambiar. Eh, la capacidad que manejan de grupos en algunos sitios es de 20 personas y en realidad pues, es complicado para un guía estarlas manejando en una dimensión tan pequeña. Creo que van a tener que manejar en primera instancia la reducción de grupos, la reducción de capacidades de gente, tendrán que buscar otros temas de evitar bueno, evitar la concentración de sitios, perdón, más que nada es llevar a cabo la sana distancia, los temas de limpieza como tal. Es complejo, es un tema que solamente la mente del turista se tiene y tendremos que adaptarnos a lo que esté pensando. Muchos de ellos están con el temor de hasta no tener una vacuna salir a hacer el turismo, pero bueno, también podemos especular, no tenemos una bolita de cristal para saber qué está haciendo, pero nos damos un indicio con todas las encuestas que se han realizado a nivel nacional y internacional. Y bueno, si no hay otra pregunta, pues yo estoy a sus órdenes y como les señalo, estoy a su disposición en el correo que ustedes observan, seramontales@gmail.com, para poder solucionar o ampliar la información. Tengo un estudio completo sobre luciérnagas, un diagnóstico, y tengo un diagnóstico sobre costos también, que es algo que no hablamos, que no es lo mismo el costo que estamos cobrando aquí que el costo que estamos cobrando en lugares como Estados Unidos. Bueno, aparte es otro mercado, pero así estamos. Si no hay otra pregunta, yo agradezco a nuestro amigo José Octavio que nos invitó a esta plática y estamos a sus órdenes.